Bueno, es un problema que podría afectar al 30% de las mujeres en unos años. La alopecia femenina se ha multiplicado en la última década y ya se está viendo en la región de Murcia. Y seguirá existiendo. Y creo que de eso se trata, de que se sepa que sí. Saludamos a estas horas a la dermatóloga Eugenia Cutillas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Doctora, decimos que la alopecia femenina se ha multiplicado en las últimas décadas y aquí en la región ya habéis notado un aumento de los casos, ¿no? Sí, la verdad es que estamos detectando en los últimos años un aumento importante en la incidencia sobre todo de algunos tipos de alopecia que se dan con más frecuencia en mujeres. ¿Cuáles son estos tipos de alopecia? En general ha aumentado la incidencia de todos los tipos de alopecia, pero el caso al que me refiero en concreto es la llamada alopecia frontal fibrosante, que aunque tenga un nombre así de complicado, seguro que todos tenemos cerca a algún familiar, algún conocido que la padece. Es un tipo de alopecia que se caracteriza por el retroceso en la línea de crecimiento del pelo, es decir, son sobre todo mujeres, porque el 90% de los casos son mujeres, que consultan porque cada vez se ve la frente más amplia, más ancha, y que cada vez el nacimiento del pelo está más atrás. Esto se acompaña además de la pérdida de densidad de cejas o incluso de la alopecia total y completa, de la pérdida de los pelos de las cejas, de los folículos de las cejas. Para que nos entiendan, es la parte de la diadema, ¿no? La más frecuente. Eso es, sigue una distribución especialmente en todo el cuero cabelludo que rodea a la frente, es decir, tanto en esta parte frontal como en las sienes, y progresa también destruyendo los folículos de las cejas. Esas son las localizaciones más frecuentes, pero cuando afecta a varones, que suelen tener más vello en la cara, pues se ve que puede afectar también a otras localizaciones como la zona del bigote o la zona de la barba, pero que evidentemente las mujeres no consultan por eso. Doctora, hay más de 100 tipos de alopecia. ¿Qué causas son las principales? ¿Qué nos llevan a quedarnos sin pelo? Pues las causas son muy variadas. La causa más frecuente de alopecia es el efluvio telógeno, que es la caída estacional, lo que siempre se ha dicho en Murcia, ¿no? De la época de la berenjena, del otoño, la caída de las hojas y la caída del pelo. Este tipo de alopecia o de caída de pelo, el efluvio telógeno, se ha visto también muy aumentada su frecuencia porque lo hemos visto meses después de haber padecido infecciones como la del COVID, que es la que nos ocupa en este tiempo. Esa es la causa más frecuente, pero al mismo tiempo la menos grave, porque se resuelve sola en pocos meses sin que tengamos que intervenir. Por otro lado, está la alopecia más clásica, que es la alopecia androgenética, que es mucho más frecuente y evidente en varones, que se caracteriza por la aparición de entradas, que cada vez son más amplias, hasta que el varón acaba con un patrón de distribución de pelo, pues siguiendo sobre todo la zona en torno a las orejas y la nuca. La alopecia androgenética, cuando afecta a mujeres, suele tener un patrón más difuso, es decir, son señoras que a partir de la retirada de la regla, a partir de la menopausia, van teniendo cada vez mucha menos densidad de pelo, pero se distribuye de forma difusa y homogénea, por lo cual simplemente pues tienen el pelo más claro, ¿no?, que decimos aquí. Y la alopecia areata es la mayoría de casos de los que están presentando en la iconografía son casos de alopecia areata, y es una alopecia que clásicamente se ha relacionado con el estrés, con infecciones, estrés tanto mental, es decir, la ansiedad, como estrés físico, como podría ser una enfermedad grave, una intervención quirúrgica, y todos estos son desencadenantes en gente genéticamente predispuesta a la pérdida de pelo. Esos casos empiezan como unos parches, unos rodales de piel sin pelo que van creciendo y van juntándose entre ellos hasta que acaban dejando una alopecia total. Pero el tipo de alopecia que más ha aumentado su incidencia y su frecuencia en los últimos años es la alopecia frontal fibrosante, que decíamos que lleva el patrón en diadema. Y esta tiene unos factores desencadenantes, pues hasta a día de hoy son bastante desconocidos. Sí que se sabe que son pacientes genéticamente predispuestos, es decir, hay familias que lo sufren más que otras. Se sabe que debe de haber un componente hormonal detrás, porque es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Un 90% de la gente que la sufre son mujeres, frente al 10% de los varones. Y luego pues se está investigando mucho sobre otros posibles factores desencadenantes que a día de hoy no son todavía concluyentes. Se cree que puede haber algún ingrediente de cosméticos que lo pueda estar precipitando, porque sí que es cierto que la gente que utiliza
muchos cosméticos y muy variados, lo sufre más, aunque no es exclusivo de ello. De hecho, hay gente que consulta que nos dice que no utiliza absolutamente ningún producto para el cuidado de su piel y que la sufre. ¿Y qué tratamientos serían los más adecuados? ¿Hay solución para esto o no? Pues dependiendo del tipo de alopecia y de los mecanismos por los que se desarrolle, se hace un abordaje u otro. La alopecia androgenética, como hay un componente de sensibilidad a los andrógenos, se suele tratar con antiandrógenos o con fármacos que aumentan la llegada de sangre al pelo. La alopecia areata se suele tratar con corticoides o con medicación que modula la inmunidad, la defensa, para que nuestras defensas dejen de atacar a nuestro pelo. Y la alopecia frontal fibrosante realmente a día de hoy no tiene un tratamiento efectivo. Se sabe que hay fármacos que pueden frenar la progresión de la enfermedad, pero también es cierto que se trata de una alopecia cicatricial. Eso significa que el pelo que se pierde ya no se puede recuperar. Por lo cual nuestro objetivo con este tipo de pacientes es detener la progresión de la enfermedad. No siempre lo conseguimos. Claro, hemos normalizado que un hombre pueda perder pelo, que pueda ser calvo, que no pasa nada, pero todo lo contrario, ¿no?, con una mujer, porque el quedarse calva, esto deriva de otros tipos de problemas, ¿no? Como ansiedad, depresión, encadena otros tipos de problemática. Pues mira, es el pez que se muerde la cola, porque la ansiedad y la depresión provocan caída de pelo y al mismo tiempo a las mujeres es cierto que les afecta muchísimo más a su autoestima y a su desarrollo social el hecho de desarrollar una alopecia. Con poco que observemos, si nos damos cuenta, en los medios de comunicación no vemos periodistas o locutores o personas públicas con este tipo de problemas. En cambio, sí que es más frecuente ver hombres con alopecia androgenética. Es decir, a una mujer sí que es verdad que le frena mucho más su desarrollo social y profesional el hecho de desarrollar una alopecia. Y en las mujeres también es verdad que nuestro pelo va muy ligado a nuestra autoestima. Eso por un lado. Realmente, aunque uno tenga una buena autoestima, sí que es cierto que cuando tenemos poco pelo, teniendo en cuenta que la alopecia es un efecto adverso frecuente en la gente que recibe quimioterapia, muchas veces se quejan a los pacientes de que van por la calle y que la gente pues como que le da la palmadita en el hombro porque piensan que tienen cáncer. Y a lo mejor inicialmente pues puede verlo como algo curioso y divertido porque no lo tiene, pero llega un momento que va mellando su autoestima y a veces incluso puede generar burlas, ¿sabes?, entre la gente del entorno. Empezamos la entrevista diciendo que ha aumentado, ¿no?, el número de pacientes que va a su consulta en la región de Murcia, pero ¿qué tipo de pacientes? ¿Cuál es el perfil? ¿Con qué edades? Pues mira, sobre todo, el tipo de alopecia que más ha aumentado su frecuencia, como decíamos, es esta, la de diadema, la alopecia frontal fibrosante, y el perfil típico es mujer, perimenopáusica o en los 5 años siguientes a la menopausia, que vienen con esa frente que les ha aumentado de tamaño y sobre todo vienen muy decaídas, muy deprimidas, muy afectadas y con mucho miedo a quedarse calvas. Pues muchísimas gracias, doctora Eugenia Cutillas, por atender nuestra llamada y un beso muy fuerte a todos los trabajadores del Hospital Reina Sofía. Muchas gracias a vosotros.